Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia, y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Señor Jesús. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Señor Jesús. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia, y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Señor Jesús. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Señor Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Un saludo cordial en esta hora en el nombre del Señor Jesús, a todas las familias de la iglesia, como también a todos los amigos que nos están viendo y escuchando por este medio, en el nombre del Señor Jesús. Estamos aquí para adorarlo, estamos aquí para exaltar su nombre, estamos aquí para engrandecer el nombre que es sobre todo nombre. Quiero invitarles a leer unos textos de la palabra del Señor en el libro de los Salmos, capítulo 34, que dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, mas los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien?
Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Vamos a orar en esta hora. Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga en este servicio de escuela dominical virtual. Pidámosle al Señor que nos llene con su gracia, con su espíritu, pero también digámosle al Señor que nos hable a través de su palabra. Soberano Señor Jesús, te damos la gloria, te damos la adoración, te damos la exaltación, te damos la alabanza, Señor, agradeciéndote, Señor, por darnos la bendición de amanecer en esta mañana con vida, con salud, con bienestar, Señor, en medio nuestro, en nuestro hogar, en nuestra familia. Oh Dios, manifiéstate de una manera especial y poderosa en cada uno de nosotros, en nuestros hogares, en nuestras casas, oh Dios, en la vida de mis hermanos y hermanas, Señor Jesús. Allí donde ellos están, Señor, la bendición tuya los cubra, Señor. La bendición tuya los abrigue, Señor Jesús. Tus ojos están sobre los justos y atentos tus oídos al clamor en esta oración. Te rogamos, Señor, que te manifiestes y que te glorifiques de una manera especial y poderosa. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. A Él le damos la gloria. Estoy aquí para adorarte y contemplar tu hermosura y decirte que te amo y decirte que te extraño cada día más. Estoy aquí para adorarte y contemplar tu hermosura y decirte que te amo y decirte que te extraño cada día más. Te amo, Señor, cuánto te amo, pues tú eres todo para mí. Te amo, te necesito, Señor, cuánto te amo, pues tú eres todo para mí. Digno de gloria, de alabanza, levantemos nuestras manos y adoremos al Señor. Digno de gloria, de alabanza, levantemos nuestras manos y adoremos al Señor, porque grandes maravillas haces tú, no hay otro como tú, no hay nadie como tú, porque grandes maravillas haces tú, no hay otro como tú, no hay nadie como tú. Digno de gloria, de alabanza, levantemos nuestras manos y adoremos
Levantemos al Señor, digno de gloria, y de alabanza. Levantemos nuestras manos y adoremos al Señor, porque grandes maravillas haces tú, no hay otro como tú. No hay nadie como tú, porque grandes maravillas haces tú, no hay otro como tú, no lo hay, no hay nadie como tú, porque grandes maravillas haces tú, no hay otro como tú, no lo hay, no hay nadie como tú, porque grandes maravillas haces tú, no hay otro como tú, no lo hay, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Dicen que no existes, que no eres realidad. Vamos a cantar ese coro. Y dicen que no existes, que no eres realidad, pero estás vibrando dentro de mí una vez más. Obras estupendas de amor son realidad, y te siento más y más. Dicen que no existes, que no eres realidad, pero estás vibrando dentro de mí una vez más. Obras estupendas de amor son realidad, y te siento más y más. Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar postrado en tu presencia y adorarte más y más. Y quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar postrado en tu presencia y adorarte más y más. Él es mi paz, Él ha roto todas mis cadenas. Él es mi paz, Él es mi paz, Él es mi paz. Él ha roto todas mis cadenas. Él es mi paz, Él es mi paz. He hecho toda mi
echo toda mi ansiedad sobre Él, porque Él cuida de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Él es mi paz. Él es mi paz. Gloria al Señor. Al Señor le damos la gloria. Amén. Bueno, vamos, hermanos, a orar al Señor y vamos a presentar nuestros hogares, nuestras familias. Yo creo que también esto que estábamos pasando es permitido por Dios para que nosotros compartamos más con los nuestros, compartamos más con nuestras familias, que los padres compartan más con sus hijos y sus hijos con sus padres. Quiero darles un anuncio. El comité de escuela dominical de la iglesia local aquí en este lugar, liderado, coordinado por nuestra hermana Eunice Montalvo. Ella les va a compartir a los padres de familia, a los padres que tienen sus niños y a los abuelos que están ahí con sus nietos también. Les vamos a compartir un material que se está distribuyendo, digámoslo de esta manera, por las redes de escuela dominical a nivel nacional. Se sacó un tema y lo titulamos Escuela Dominical en Casa. Es una refán infantil, Escuela Dominical en Casa, y tenemos las directrices de cómo vamos a trabajar de esta manera esta escuela dominical, para que cada padre de familia junto con sus niños en casa les enseñen la palabra de Dios. Se les van a estar compartiendo esta semana una clase para que usted esta semana la esté desarrollando con sus niños. Padres de familia, desarrollen esta clase con sus niños, y se les va a pedir algunas recomendaciones para que por favor nos estén mandando evidencias a la hermana Eunice, quien es la coordinadora de escuela dominical local en esta congregación. Así que por favor quiero que estén muy pendientes de esto, y ojalá todo padre de familia con sus niños se identifiquen en este programa que tenemos, Escuela Dominical en Casa. Hay que seguir enseñando e instruyendo a nuestros niños en la palabra del Señor. Queremos saludar también a todos los hermanos que no se congregan con nosotros aquí en Manizales, pero que están reportando que están viendo nuestros programas en vivo, nuestros servicios en vivo para Dios, del Ecuador, de otras partes del país, de España, de Salento Quindío, del Quindío, también de Armenia. Y bueno, hermanos y hermanas que nos están mirando, un saludo cordial en el nombre del Señor Jesucristo, como también amigos. Hay amigos también que están viendo, hay hermanos que están distanciados, alejados de Dios, y vamos a orar por ellos para que Dios de una manera especial se glorifique. Señor Jesús, permítanos delante de ti, Señor, nuevamente presentarnos y pedirte que en tu bendita misericordia tú extiendas tu mano poderosa, Señor, en aquellos que nos están oyendo, que nos están viendo, Señor Jesús. Unge los oídos de cada uno de ellos, Señor. Oh, revela tu nombre, revela tu palabra a través de tu Santo Espíritu, compungiendo corazones en cada hogar, en cada familia, Señor Jesús, en los hermanos que están apartados, en los que están desanimados, en la vida de los amigos, Señor. Permítanos presentarlos delante de ti, y en esta oración rogarte que te glorifiques de una manera especial y poderosa. Obra poderosamente nuestros hermanos y amigos. Oh, nuestro hogar, nuestra casa, mi familia, Señor, mi madre, mis hermanas, mis sobrinos, mi hermano en la ciudad de Medellín y su familia, Señor. Oh, Dios mío, manifiéstate también en la vida de mi suegro, de mi suegra, Señor.
Que tu mano preciosa y poderosa los alcance con tu bendita misericordia, revelándoles este precioso evangelio. Evangelio maravilloso tuyo, Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. A Él sea la gloria. Voy a invitarles a que leamos la palabra de Dios. Vamos a entrar en la enseñanza de la escuela dominical en el día de hoy. Y vamos a leer un verso que es muy conocido. Hebreos, el capítulo 11, verso número 1. Hebreos, capítulo 11, versículo número 1. Vamos a leer la palabra del Señor. Voy a dar tiempito para que allá en casa usted escudriñe. Usted busque en las escrituras, en la Biblia, el capítulo 1 de la carta a los Hebreos y leamos todos juntos la palabra del Señor, palabra de Dios. Amén. Lo que vamos a predicar aquí es palabra de Dios, no es palabra humana, sino palabra de nuestro Dios. Al Señor le damos la gloria. Vamos pues a leer la carta a los Hebreos, el capítulo 1, versículo 1, que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es por fe que nosotros estamos en este camino. Es por fe que hemos creído en este Dios único, maravilloso y sublime llamado Jesús. Es por fe que venimos caminando ya varios años, guardándonos, luchando por guardarnos, por agradar a Dios, por obedecer a nuestro Dios. Es por fe que la vida cristiana es sostenida. Alabanzas al Señor. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que es vivir en la fe. Al Señor la gloria y definición de la fe. Vamos a hablar un poquito de la definición de la fe y vamos a hablar, gloria al Señor, de este versículo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dos elementos indispensables que deben estar en nuestra fe, en la fe tuya y en la fe mía hacia Dios. Las palabras certeza y convicción. Las palabras certeza y convicción. La palabra certeza y convicción expresan seguridad. No hay duda en lo que es certeza y convicción. Esas palabras expresan seguridad plena en nuestro Dios. Lo que se espera y lo que no se ve es lo invisible, es lo que no pueden ver nuestros ojos ni palpar nuestras manos, porque es algo invisible. Es lo que se espera y lo que no se ve. Eso es lo invisible, lo que no se ve en el momento. En el cielo no tendremos, si tú y yo logramos entrar un día al reino de los cielos, no vamos a tener necesidad de la fe. Porque la fe se necesita es aquí, en este lugar, ya que todo lo que hoy es invisible para nosotros será entonces plenamente visible allá en el cielo, cuando tú y yo podamos llegar a ese lugar que el Señor nos tiene reservado. Él es solamente en nuestro breve peregrinar. Es solamente aquí, en este lugar, como peregrinos aquí en la tierra, que tenemos necesidad de creer en Dios. Tenemos necesidad apremiante de buscar a Dios mientras puede ser hallado. Tenemos la necesidad de organizar nuestra vida delante de Dios. Es aquí en la tierra, aquí en este lugar, estando como estamos tú y yo, en cuerpo, alma y espíritu, y pisando con nuestros pies esta tierra. Es aquí donde tú y yo necesitamos tener más fe que nunca en este Dios maravilloso que no vemos, que no podemos palpar, pero que sí es evidente y que sí es real, y es que sí lo podemos sentir en nuestro corazón, lo podemos sentir en nuestra alma. En la palabra de nuestro Dios aparece la frase: el justo por la fe vivirá. Se repite 3 veces en el Nuevo Testamento, y el justo por la fe vivirá es una palabra, alabanzas al Señor,
son palabras o son frases, es una frase, alabanzas al Señor, que es necesaria que tú y yo pongamos en práctica, que seamos justos, que seamos obedientes, que seamos íntegros a Dios, alabanzas al Señor, que le creamos a Dios y que vivamos en fe, porque el justo por la fe vivirá. En la carta a los Romanos, en el capítulo 1, dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, versículo 17, y dice: mas el justo por la fe vivirá. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Es decir, que si tú quieres conocer más de Dios, necesitas creer al Evangelio. Que si tú necesitas cambiar de vida, necesitas obedecer al Evangelio, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Es decir, la revelación del Evangelio es dada a través de la fe en nuestro Dios. Cuando yo creo en Dios, cuando yo le pido a Dios en oración que me revele su nombre, que me revele su palabra a través de la predicación del Evangelio, alabanzas al Señor, mi fe crece, mi fe aumenta. Alabanzas al nombre del Señor. Por eso, si yo obedezco a Dios, vengo a ser llamado justo, como dice la palabra del Señor, y por la fe voy a vivir. En la carta del apóstol Pablo, escrita a los Gálatas, en el capítulo 3, el verso 11, dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Nuevamente aparece esta frase en este texto. Ahora, la ley es la palabra de Dios, la ley son los mandamientos de Dios. Procurar ser recto para con Dios a través de su palabra, alabanzas al Señor, nos ayuda, alabanzas al Señor, a obedecerle a Él con base en tu fe y en la mía. Procurar ser recto para con Dios por nuestras propias fuerzas no funciona. Las buenas intenciones son agradables delante de Dios, las buenas obras son agradables delante de Dios, las buenas intenciones tales como palabras o expresiones como la próxima vez lo haré mejor, o nunca lo volveré a hacer, o nunca lo voy a dejar, o nunca lo voy a negar, son buenas intenciones, pero usualmente esas buenas intenciones terminan en fracaso. Porque tú y yo necesitamos la ayuda directa del Espíritu de Dios, de la palabra de Dios, de creerle a Dios y obedecerle a Dios para que podamos vencer el mal, para poder yo ser mejor cada día, para nunca volverme atrás y para nunca negar a mi Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Por eso el apóstol Pedro estaba tan convencido de haber sentido, de haber conocido al Señor en su vida, que un día le dijo al Señor: Señor, no, yo no te voy a abandonar, yo no te voy a negar, yo no te voy a dejar. Y el Señor le dijo: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Cuando el gallo cantó, reconoció y se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, y él tuvo que llorar amargamente porque por nuestras propias fuerzas nos es difícil seguir este camino. Por nuestras mismas capacidades nos es difícil seguir este camino. Para seguir este camino necesitamos creerle a Dios, necesitamos vivir en la fe en Dios, obedecerle a nuestro Dios. Alabanzas al Señor, el creerle a Dios y obedecerle, porque Él es quien nos puede ayudar en todas nuestras debilidades. Por eso el escritor dijo: el justo por la fe vivirá. No podemos, alabanzas al Señor, negar nuestras debilidades como humanos que somos. Necesitamos la ayuda directa de nuestro Dios, viviendo en la fe, obedeciéndole a Él. La carta a los Hebreos, en el capítulo 10, verso 37 al 39, dice: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará.
mas el justo, vuelve a aparecer la frase, mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice el Señor. Pero quiero decirle, iglesia del Señor y hermanos, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No somos de los que retroceden, somos de los que nos afirmamos cada día en Dios, creyendo en sus promesas, creyendo que Él es fiel y que Él es verdadero. No somos de los que retrocedemos, sino de los que perseveramos. Alabanzas al Señor para preservación de nuestra alma. Si tú y yo somos justos delante de Dios, es decir, si somos salvos por la bendita gracia de Dios, reconoceremos siempre que nuestro vivir es necesario estar en la fe, que nuestro vivir es necesario vivir por la fe y que sin la fe es imposible agradar a Dios. Sin la fe es imposible continuar en este camino y sin la fe es imposible acercarnos más a nuestro Dios. Hay personas que tienen un concepto muy equivocado acerca de la fe. Creen que la fe la necesitan solamente para recibir prosperidad económica, o que la fe la necesitan solamente para recibir sanidad divina en su cuerpo. Pero quiero decirles que la fe no es necesario solo para eso. La fe es necesaria para la salvación del alma, de su alma y de la mía. Necesitamos la fe para la salvación de nuestra alma. Por eso hay muchos conceptos equivocados de la fe. Muchas veces lo que llamamos fe es en realidad optimismo, y esta palabra no tiene ese elemento de certeza. ¿Qué es el optimismo? El optimismo es la tendencia a esperar el mejor resultado posible o a detenerse en los aspectos más esperanzadores de una situación. Los optimistas generalmente sienten que las cosas buenas sucederán en el futuro, o que sucederá lo que se esperan y por lo que sueñan. Por naturaleza, la mayoría de las personas tienen al optimismo o al pesimismo independientemente de su relación con Dios. Entonces, el optimismo no es necesariamente lo mismo que la fe en Dios. Puede ser un rasgo natural de la personalidad que no tiene nada que ver con la fe. El optimismo del mundo no se basa en la fe en Dios. Las personas optimistas encuentran más placer en la vida material que en la espiritual. El simple hecho de que una persona parezca optimista no significa que tenga una gran fe en Dios, o que su fe esté bien ubicada en la voluntad de Dios y en sus promesas. Otros conceptos, y ya ubicándonos en el contexto cristiano, conceptos equivocados de la fe en la vida cristiana, sin darse cuenta, algunos cristianos, algunos hermanos malentienden la fe. Muchas veces se aferran obstinadamente a la creencia de que recibirán lo que quieran simplemente por lo que creen lo suficiente. Se preocupan por parecer optimistas porque temen que las confesiones negativas puedan cancelar sus peticiones de oración. Se aferran a la idea de que hay poder en el pensamiento positivo. Bueno, la Biblia nos dice que mis pensamientos no son tus pensamientos, y conforme es el pensamiento, tal es él. Eso es cierto, eso podría ser optimismo, alabanzas al Señor. Pero yo necesito más que optimismo, tener una fe firme en Dios, alabanzas al Señor, una solidez, una seguridad clara en Dios, en quién he creído, a quién estoy mirando, a quién estoy siguiendo, a quién le estoy sirviendo, para qué estoy aquí y por qué estoy aquí. Alabanzas al Señor por un propósito divino de Dios y porque Dios quiso que yo estuviera en este camino. Alabanzas al Señor para que lo adorara, para que lo exaltara, para que diera testimonio de Él, para que diera testimonio de su palabra. Alabanzas al Señor, pero también para que un día yo pueda verlo a Él tal y como Él es, como nos enseña la palabra del Señor.
A Él le damos la gloria. La fe no son pensamientos positivos. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe en el contexto correcto no es solo optimismo. En el carácter de Dios, la Biblia se refiere a esto como la esperanza. El apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 15, el verso 13 dice que Dios, quien nos da seguridad, nos llena de alegría, que les dé la paz que trae en el confiar en Él, y que por el poder del Espíritu Santo los llene de esperanza. Nuestro Dios es quien nos brinda seguridad, es quien nos llena de alegría, es quien nos da la verdadera paz y es el que nos trae la verdadera confianza. Alabanzas al Señor. ¿Y a través de quién? A través del poder de su Espíritu, a través del poder de su palabra, que nos llena de esperanza y de regocijo, de que no siempre nos vamos a quedar como estábamos, que Dios nos va a dar la victoria y que Dios nos va a llevar un día al reino de los cielos. Cuando esperamos en Dios y ponemos nuestra confianza en su plan soberano, alabanzas al Señor, vamos a pasar por encima de lo que nos dicen nuestras circunstancias. Vamos a superar las circunstancias, vamos a superar el problema, vamos a superar los obstáculos, vamos a superar las mareas altas, porque nuestro Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, dice la palabra, ¿quién contra nosotros? Al Señor sea la gloria. Pablo dice en la carta a los Romanos, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y me gustaría hacer énfasis un poquito aquí en estos versículos y quisiera nuevamente repetirlos. Romanos capítulo 8, verso 24 al 24 al 25 dice: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pero lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Estos versículos nos presentan la idea de que la salvación para nosotros es pasado, es presente y es futuro. Alabanzas al Señor. Que el mismo que lo llamó a usted ayer es el mismo que está acompañándote a ti, me está acompañando a mí hoy. Que el que me llamó ayer y el que está conmigo hoy estará conmigo mañana también. Que la salvación que Él me ofreció, alabanzas al Señor, es pasado, es presente y es futuro. Eso fue en otras palabras, en cierta forma, lo que Pablo quiso decir, porque en esperanza fuimos salvos. Tiempo pasado, pero la esperanza que se ve, tiempo presente. Alabanzas al Señor. No es esperanza porque lo que alguno vea, que esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos, tiempo futuro, con paciencia lo aguardamos. Es decir, que en pasado, alabanzas al Señor, en el pasado conocimos a Dios. En el pasado el Evangelio nos fue revelado. Amén. En el pasado fuimos salvos en el momento en que creímos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pasando hasta a estar en una nueva vida en Él. En el presente, alabanzas al Señor, porque estamos en el camino de la perfección hoy y en el proceso de la santificación por su palabra. Cada día, alabanzas al Señor, que yo tengo la oportunidad de amanecer, tengo la oportunidad de hablar con Dios, tengo la oportunidad de leer y escudriñar la palabra, soy edificado a través de ella. Alabanzas al Señor, pero a la vez santificado por su palabra. Esto es en el presente, pero en el futuro, porque tenemos la esperanza en nuestra salvación para recibir por completo los beneficios del reino de los cielos cuando seamos como Él. Alabanzas al Señor. Y digo cuando seamos como Él, porque Juan lo escribió en su primera carta, en el capítulo 2 al verso 3, dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, alabanzas al Señor, es esa esperanza, es la fe, es esa esperanza. Seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es.
Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Alabanzas al nombre del Señor, así como Él es justo. Por eso cuando uno habla de esta palabra y crea esta palabra, alabanzas al Señor, el Espíritu de Dios es el que intercede por nosotros. Alabanzas, el que pelea por nosotros, el que nos santifica y el que nos limpia. Alabanzas al Señor a través de esta palabra. Por eso necesitamos afirmarnos cada día más en la fe, vivir en la fe. Alabanzas al Señor, porque cuando vivimos en la fe, creemos, alabanzas al Señor, no en lo terrenal, sino en lo invisible, en lo sobrenatural de Dios. Amén. Pablo siguió escribiendo y hablándole a la iglesia en la primera carta a los Corintios, inspirado por el Espíritu de Dios, en el capítulo 2, verso 9, diciendo: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hay cosas que tú y yo necesitamos ver un poquito más. Alabanzas al Señor. Hay cosas que nosotros esperamos ver más allá de esta vida terrenal, más allá de lo que se está viviendo aquí en este mundo, más allá. Hay un ofrecimiento de parte de Dios para que tú y yo estemos en un lugar, alabanzas al Señor, que Él nos tiene reservado, un lugar espectacular que la Biblia lo describe como calles de oro y mar de cristal. Independientemente de lo que pueda pasar en esta vida, sabemos que Dios nos conoce. Alabanzas al Señor. Independientemente de lo que pueda pasar en esta vida, sabemos que Dios nos ve, que sus ojos están puestos sobre los fieles de la tierra, sobre toda la humanidad. Sabemos que nuestro Dios se preocupa por nosotros. Sabemos que nuestro Dios, alabanzas al Señor, nos sostiene de su mano. Alabanzas al Señor, y nos guarda del mal. Alabanzas a Cristo, porque la Biblia nos dice que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de cada uno de nosotros, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Alabanzas a Jesús. Lo que pasó, pasó. Y lo que está pasando es porque tiene que pasar, pero viene algo mejor para todo aquel que en Él cree y tiene su esperanza y tiene su confianza y tiene su fe bien puesta en el Señor. Hay algo más para nosotros, alabanzas al Señor, más que cualquier otra cosa que el mundo aquí en la tierra o en esta tierra nos puedan ofrecer. La fe no pone tanto énfasis en los eventos terrenales. Es decir, nosotros en nuestro diario vivir en la fe aceptamos las circunstancias difíciles porque tienen que sucedernos, tienen que pasarnos, porque creemos también en ello, y todas las cosas trabajan juntas para el bien de aquellos que aman a Dios y son llamados de acuerdo a su propósito. Es decir, que todo lo bueno que nos pasa aquí y todo lo malo que nos pasa aquí, la Biblia nos dice que los que aman a Dios y los que tienen una fe firme en Dios y viven en la fe, todas las cosas les ayudarán a bien. Amén. Lo que yo no entiendo ahora lo entenderé mañana, siempre y cuando esté aferrado en mi fe y viviendo en la fe. Alabanzas al Señor y creyéndole a mi Dios firmemente. Alabanzas al Señor, que Él no me va a abandonar. La fe divina, oigan esto, la fe divina va más allá de lo que entendemos para ver la vida desde la perspectiva de Dios. Oh, aleluya. La fe divina va más allá de la perspectiva. La fe divina, alabanzas al Señor, va más allá de lo que nuestros ojos pueden ver o alcanzar a ver. Va más allá de la misma visión humana. Alabanzas al Señor. La fe divina, alabanzas al Señor, alcanza cosas sobrenaturales. A Él la gloria. Por eso Pablo dijo: ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Porque vivía en la fe. Alabanzas al Señor. La fe divina va más allá. Tenga claro eso, hermano querido.
No malinterprete la fe cristiana. La fe cristiana no es solamente pedir y pedir y pedir. Hay que dar, hay que creer, hay que obedecer la palabra del Señor. A Él sea la gloria. A Él le gusta que le creamos alabanzas al Señor en todos los sentidos de su palabra. Él sabe de qué tú y yo tenemos necesidad. Él sabe cuál es tu debilidad y la mía. Él sabe eso. Él sabe lo que tú y yo necesitamos. Pero más que las cosas materiales, Dios quiere que tú y yo le creamos alabanzas al Señor. Mucho más que eso. A Él sea la gloria. Dios quiere diseñarnos a ti y a mí cada día para que vivamos en esperanza. Y alguien que aprendió a vivir en esperanza fue el salmista David. Y lo escuchamos diciendo: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. La fe es una elección. Dios no obliga a que el hombre le crea. Dios no te obliga a que le obedezcas. Dios no te obliga a que te arrepientas y te conviertas a Dios. Dios no te obliga a que te vuelvas evangélico. Dios no te obliga a que entres al reino de Dios. Él mandó a predicar el evangelio y anunciar el evangelio diciendo: el que crea y sea bautizado será salvo. Alabanzas al Señor. Pero el que no será condenado. Es decir, Él no obliga a que el hombre le crea, a que tenga una fe firme en Él. Dios nos diseñó, nos está diseñando para que tengamos una esperanza firme en Él y que le creamos a Él por elección. Es decir, que yo elija, alabanzas al Señor, de manera voluntaria lo que quiero hacer. Y yo, alabanzas al Señor, lo que quiero hacer es seguirlo a Él, amarlo a Él, guardarme para Él, cubrirme para Él, seguirle a Él, santificarme para Él, porque un día quiero verle a Él. Amén, amén. Vivir en la fe es el mejor camino. Vivir en la fe es la mejor experiencia. Tú eliges el creerle como debe ser. Alabanzas al Señor. Porque el Señor lo dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Tú eliges creerle o no? ¿Tú eliges salvación o no? Alabanzas a Jesús. Por eso caminar en la fe es esperar en Él, es confiar en Él. Cuando decimos confiar en Dios para todo, comenzamos a descansar en sus promesas, de cuidarnos de la manera que Él considere conveniente. Óigalo bien, se lo voy a volver a repetir. Cuando decidimos confiar en Dios para todo, comenzamos a descansar en Él. Comenzamos a descansar en sus promesas, de cuidarnos de la manera y comenzamos a recibir el cuidado directo de Él de la manera que Él considere conveniente. Alabanzas al Señor. Por eso el apóstol Pablo y muchos de estos escritores que tuvieron la bendición, el honor y el privilegio de conocerle y experimentar su presencia en sus vidas, tuvieron que decir: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Podemos dejar todas nuestras ansiedades sobre Él, porque Él cuida de nosotros. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La fe real tiene su base. Oigan esto: la fe real tiene su base, tiene su fundamento en Dios y en su palabra. Por eso nuestra fe debe estar siempre en algo totalmente seguro. Y déjenme decirle algo, hermanos, de manera personal: yo estoy convencido de estar en un lugar seguro. Alabanzas al nombre del Señor. Yo estoy convencido de a quién estoy viendo, a quién estoy mirando, a quién le estoy sirviendo, porque he sido edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros, alabanzas a Jesús,
también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nuestro fundamento alabanzas al Señor, nuestro fundamento se llama Jesucristo, y hemos venido siendo edificados a través de la predicación de la palabra, para que tú y yo cada día en nuestra vida le creamos más a nuestro Dios. A Él sea la gloria. Por eso yo quisiera invitarte en esta mañana, alabanzas a Jesús, yo quisiera invitarte en esta mañana a que hagamos todos juntos una oración de fe, viviendo una vida de fe, alabanzas al Señor, no de dudas, no de un quién sabe, no de una incredulidad, no con un tal vez o con sí será, con un sí será, no, en nuestro Dios hay que decir sí y en Él amén. Si dentro de la voluntad de Dios está el querernos responder a nuestras peticiones, Él lo hará. Y gloria al Señor, gloria a su nombre. Pero si dentro de su voluntad está el no hacerlo, no soy quien ni tú eres alguien para reprocharle a Dios. Sí a Dios, ama a Dios, guárdate para Dios, conságrate para Dios, exalta a Dios, edifícate cada día en su palabra, en estos fundamentos de la predicación de la palabra, porque nuestra principal piedra del ángulo es Jesucristo mismo. Necesitamos ser edificados, y todo lo que a ti te pasa, todo lo que a ti te sucede, alabanzas al Señor, estando en el Evangelio, tiene una razón de ser. Créalo, hermano. Todo lo que tú estás viviendo, todo lo que está pasando, todo lo que está sucediendo en este mundo tiene una razón de ser. Está escrito. Y necesitamos ser edificados, alabanzas al Señor. Necesitamos ser perfeccionados a través de su palabra. Pero para ser perfeccionados a través de su palabra necesitamos vivir en la verdadera fe y seguirlo a Él, y obedecerle a Él, y servirle a Él, y guardarnos para Él. Oremos al Señor y vamos a presentar nuestras peticiones delante del Señor. Yo no sé de qué tienes tu necesidad en esta mañana, pero déjame decirte nuevamente que Dios es el que nos conoce, que Dios es el que nos ve. Alabanzas a su nombre. Que Dios es el que cuida de nosotros y se preocupa por nosotros. Déjame decirte y recordarte que Él borrará todas las lágrimas de nuestros ojos cuando estemos para siempre con Él. Mi fe, mi caminar en la fe, mi esperanza es de encontrarme un día con el Señor y verle a Él tal y como Él es. Soberano Señor, oremos a Dios allá donde estás. Ora conmigo. Soberano Señor Jesús, permítanos presentar nuestras vidas delante de ti, reconocer nuestras debilidades humanas, emocionales, psicológicas. Tú que nos conoces, tú que nos ves, tú que nos cuidas, ayúdanos, oh Dios, a perseverar en este camino. Afírmanos cada día más en tu palabra, ayúdanos a crecer más, oh Dios. Ten misericordia de mí, Señor. Ten misericordia de mí, corrige lo malo de mí, oh Dios, corrige lo malo y pon lo bueno en mi corazón, oh Dios. Lléname de tu gracia, lléname de tu espíritu, lléname de tu presencia, oh Señor. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Aleluya. Aunque la visión tardare siempre en ti espera, aunque muchos tengan dudas
las fuerzas me faltaran, fortalezas tú me das. Aunque llueva y haga frío en esperar, espero por ti, vivo por ti. Tú volverás, sé que vendrás. Espero por ti, vivo por ti. Tú volverás, no tardarás. Vuelve, oh, vuelve, te anhelo, te espero. Vuelve, oh, vuelve, te anhelo, te espero. Gloria a Dios. Nuestra fe, el caminar en la fe, es vivir en una esperanza futura que no vemos, pero que sabemos que vendrá. Iglesia del Señor, un abrazo desde aquí. Nuevamente les decimos, los extrañamos, los amamos mucho en el Señor y que Dios les bendiga.